Millonario racista acusa a una adolescente de robar su reloj de $100.000. Justo después de ser condenada a la silla eléctrica, sucedió algo que dejó a todos sin palabras. Pedro Miguel era un hombre que irradiaba poder y frialdad en cada gesto. Viudo desde hace más de una década y padre de un hijo fallecido, construyó un imperio de negocios que incluía mansiones, autos de lujo y una envidiable colección de relojes, su verdadera obsesión. A pesar de su riqueza, Pedro era una figura amarga y solitaria, incapaz de ver a las personas como algo más que piezas desechables en su juego de control. Trataba a sus empleados con desprecio, viéndolos como meros instrumentos para mantener su estilo de vida impecable. Entre todos, Teresa era la que más sufría. Negra, humilde y dedicada, era blanco frecuente de ofensas racistas que Pedro profería con la naturalidad de quien nunca ha conocido la palabra consecuencia. Teresa trabajaba en la mansión desde hacía años y a pesar del trato abusivo, se mantenía en el empleo para mantener a su hija adolescente, Samantha, de 16 años. Los días eran largos y pesados, pero Teresa se aferraba a la esperanza de que un día la vida pudiera ser más amable con ellas. En ese escenario de opresión, siempre intentaba proteger a Samantha de las dificultades que enfrentaba. Sin embargo, un día, Teresa se encontró en una situación inusual. Pedro Miguel estaba fuera de la ciudad y la posibilidad de llevar a Samantha a ver dónde trabajaba se volvió irresistible. Con Pedro ausente, la mansión parecía respirar aliviada. Los empleados hablaban en voz baja, pero por primera vez en mucho tiempo sus voces no temblaban. Teresa sabía que estaba infringiendo una regla al llevar a Samantha, pero la joven nunca había visto algo tan grandioso. Al entrar en la mansión, los ojos de Samantha se abrieron con asombro ante el brillo de los candelabros de cristal, las paredes decoradas con obras de arte y los muebles suntuosos. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, un mundo completamente diferente del modesto apartamento donde vivían. Samantha, fascinada, recorrió los amplios pasillos y observó a los empleados en sus impecables uniformes. Cada detalle de la mansión era un reflejo de la fortuna de Pedro, pero también de su necesidad de control sobre todo y todos. Teresa, con una mirada preocupada, pedía a su hija que no tocara nada, consciente de que cualquier desliz podría ser fatal para ambas. Mientras Samantha admiraba el jardín interior, Teresa continuaba con su trabajo, cuidando de que cada rincón de la casa estuviera impecable para el regreso del patrón. El tiempo pasaba rápido y Samantha exploraba los detalles de la mansión con una mezcla de curiosidad y encanto. Pero la tranquilidad no duró mucho. Pedro Miguel regresó antes de lo esperado y el sonido de sus pasos firmes resonó por los pasillos, cortando el aire como una cuchilla. Pedro, al ver a Samantha, no disimuló el desagrado. Sus ojos se estrecharon y su tono de voz frío hizo que todos los presentes en la sala se encogieran. «¿Quién es esta chica? ¿Qué hace en mi casa sin mi permiso?», rugió su voz, reverberando por las paredes de mármol. Teresa, tratando de controlar el temblor en sus manos, explicó que esa era su hija y que la había traído para pasar un tiempo juntas mientras trabajaba. Pero Pedro no quería oír explicaciones. «¡Esto es inadmisible!», vociferó. Miró a Samantha con una expresión de repugnancia, como si su presencia mancillara la pureza de aquel lugar que tanto apreciaba. Sin perder tiempo, aplicó una severa advertencia a Teresa, dejando claro que se arrepentiría amargamente por haber traído a una extraña a su casa. Teresa, avergonzada y asustada, solo bajó la cabeza, sabiendo que cualquier palabra que dijera solo aumentaría la ira de Pedro. El día siguió pesado y tenso en la mansión. Pedro continuó recorriendo la casa, observando a los empleados con una mirada desconfiada, como si estuviera buscando algo que estuviera fuera de lugar.
El sol ya se estaba poniendo cuando Pedro finalmente se retiró a su oficina, buscando el refugio de su colección de relojes. Se sentó en la mesa e instintivamente buscó uno de sus relojes más caros, un modelo incrustado de diamantes valorado en $100,000 que siempre mantenía allí. Pero no estaba. El lugar vacío en el estante donde debería estar el reloj era un insulto directo a su sentido de control absoluto. La irritación rápidamente se transformó en sospecha. Con los dientes apretados y una mirada de acero, salió de la oficina y llamó a Teresa. «¿Dónde está mi reloj?», exigió con una voz baja y amenazante. Teresa, confusa, balbuceó que no sabía de qué estaba hablando. El rostro de Pedro se oscureció. «Alguien aquí robó mi reloj y voy a descubrir quién fue», dijo, sus palabras cortando el aire como una promesa siniestra. El corazón de Teresa se aceleró. Sintió que algo terrible estaba por suceder. El clima en la mansión de Pedro Miguel, ya pesado desde su regreso inesperado, se transformó en una tormenta de tensión y miedo. Pedro, aún enfurecido por el descubrimiento de la desaparición de su preciado reloj de diamantes, no perdió tiempo en tomar medidas drásticas. Con el celular en mano, llamó a la policía, reportando el robo con la frialdad de quien no siente remordimiento. La noticia del robo se esparció rápidamente por los pasillos y la mansión, que hace poco parecía un palacio de cuentos de hadas a los ojos de Samantha, ahora parecía un laberinto de incertidumbres y temor. Teresa, con el corazón acelerado, observaba a los policías llegando en autos que rápidamente rodearon la propiedad. Entraron con autoridad, trayendo consigo un aire de intimidación que hizo que todos los empleados se encogieran. Pedro, con una sonrisa de triunfo apenas disimulada, se acercó al jefe de los policías, señalando al reloj ausente como si fuera una evidencia de traición personal. «Es un reloj único de diamantes. Vale $100,000, dijo, dejando claro el valor del objeto, pero también el peso de su sospecha. Los policías comenzaron a registrar la mansión pieza por pieza, empleado por empleado. Nadie estaba inmune a la búsqueda minuciosa. Las pertenencias de todos fueron revisadas minuciosamente. Teresa, nerviosa, sostenía la mano de Samantha mientras esperaban. Ella repetía a su hija que todo estaría bien, pero las palabras sonaban vacías, incapaces de calmar el miedo creciente. Llegó el turno de Samantha. Los policías, cumpliendo con el protocolo, pidieron inspeccionar la mochila de la joven. Samantha, aún intentando entender la gravedad de la situación, entregó la mochila con una mirada tranquila, pues sabía que dentro de ella solo estaban sus materiales de la escuela. Los policías abrieron el compartimento principal y, como era de esperar, encontraron cuadernos, libros y algunas plumas. Pero al abrir un compartimento lateral, su expresión cambió. El reloj de Pedro estaba allí, brillando intensamente bajo la luz, como un trofeo de una amarga victoria. Samantha retrocedió, sorprendida, y balbuceó que no sabía cómo el reloj había llegado allí. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras intentaba en vano convencer a los policías de su inocencia. «Yo no lo robé, lo juro, no sabía que estaba ahí». La voz de Samantha era una mezcla de desesperación e incredulidad, pero nadie parecía dispuesto a escuchar. Para ellos, las evidencias eran claras. Teresa, al ver el reloj en la mochila de su hija, quedó paralizada. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. «Samantha, no, esto no puede ser verdad», murmuró, pero sus palabras se perdieron en el aire. La visión de su hija siendo esposada rompió algo dentro de ella, un dolor tan profundo que ni el grito que escapó de sus labios podría expresar. Pedro, observando la escena, cruzó los brazos satisfecho. Para él, todo aquello era conveniente. Más que recuperar su reloj, ahora tenía la oportunidad perfecta
para deshacerse de Teresa, la empleada que tanto despreciaba. «Te advertí que te arrepentirías de haber traído a esa chica a mi casa», dijo Pedro con una calma helada, su voz cortando como un puñal. Sin darle a Teresa la oportunidad de defenderse, la despidió frente a todos, reforzando que no quería ver ni a ella ni a su hija ladrona en su mansión nuevamente. Teresa, sin palabras, solo observó mientras Pedro destruía todo lo que ella había luchado por construir. Mientras los policías llevaban a Samantha a la comisaría, Teresa intentó seguir el auto, pero fue impedida. El sentimiento de impotencia la invadió mientras observaba a su hija ser llevada a un destino que nunca podría haber imaginado para Samantha. Desempleada y con la hija acusada de un delito grave, Teresa sentía que su mundo se desmoronaba. Cada paso que daba parecía hundirla más en las arenas movedizas de la injusticia. Regresó a la puerta de la mansión, donde los empleados, aún en shock, observaban la escena con pesar. Nadie se atrevía a levantar la voz contra Pedro, y el silencio era un recordatorio cruel de su poder sobre todos allí. Teresa, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado, murmuraba para sí misma: «Esto no puede ser el final. Voy a probar la inocencia de mi hija. Haré lo que sea necesario». Pero las palabras sonaban frágiles. Teresa sabía que lucharía contra un adversario poderoso que usaba su riqueza e influencia para aplastar a quien se interpusiera en su camino. La desesperación se instaló, una sombra pesada que prometía sofocar cualquier esperanza de justicia. Teresa, sola y sin recursos, miró al horizonte intentando encontrar un atisbo de luz en medio de la oscuridad. La comisaría era un lugar frío, impersonal y opresivo, un reflejo perfecto de la pesadilla que Teresa y Samantha estaban viviendo. Samantha, a pesar de su edad, fue colocada en una celda improvisada, separada de los adultos, pero aún así rodeada de paredes sucias y rejas que parecían encerrarla en un destino sin salida. La joven no podía dejar de temblar, no solo por el frío de la sala, sino por el miedo aplastante de lo que vendría después. Se sentía pequeña e indefensa, incapaz de entender cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Teresa, afuera, estaba en estado de shock. Con cada hora que pasaba, el peso de la realidad parecía hundirse aún más sobre sus hombros. No podía sacar de su mente la imagen de su hija siendo esposada como si fuera una peligrosa delincuente. La sensación de impotencia era sofocante. Cada vez que intentaba hablar con un policía o oficial, era tratada con indiferencia o desdén. Para ellos, Samantha ya estaba marcada como culpable y Teresa era solo una madre desesperada, intentando cambiar lo que parecía inevitable. Sin recursos financieros, Teresa consiguió un abogado público para defender a Samantha. Rafael, un joven recién graduado, aceptó el caso más por idealismo que por experiencia. Aún creía que podía hacer la diferencia, que podría traer justicia para los que no tenían voz. Al conocer a Teresa y Samantha, Rafael vio en ellas un reflejo de todas las injusticias que lo motivaron a entrar en el derecho. Prometió que lucharía con todas sus fuerzas, pero Teresa veía en los ojos de él la inseguridad de alguien que aún no conocía el peso del sistema. Mientras Rafael se preparaba para el caso, Pedro Miguel, desde la comodidad de su mansión, movía sus piezas con precisión. Sabía exactamente cómo usar su influencia para inclinar la balanza de la justicia a su favor. Llamó a sus abogados, especialistas en manipular el sistema, y dio órdenes claras. Samantha debía recibir el castigo máximo sin ninguna chance de clemencia. Para Pedro, el objetivo no era solo castigar a la joven, sino también enviar un mensaje a todos. Nadie desafía a Pedro Miguel sin enfrentar las consecuencias. En los primeros días, tras la detención de Samantha, Rafael se dedicó a revisar el caso con atención. Pasó noches sin dormir,
revisando cada detalle de los testimonios, intentando encontrar algo que pudiera cambiar el juego a favor de Samantha. Pero el escenario parecía sombrío. Los testimonios de los empleados de la mansión eran vagos y la presencia del reloj en la mochila de Samantha parecía una prueba incontestable. Pedro había sido meticuloso en sus pasos y la narrativa estaba claramente moldeada para incriminar a la joven. Teresa, por su parte, pasaba los días intentando visitar a Samantha y ofreciendo el máximo de confort que podía a través de las rejas. Sostenía las manos de su hija, murmurando promesas de que todo estaría bien, incluso cuando su propia fe se estaba desvaneciendo. Las condiciones en la comisaría eran duras, y Samantha, que nunca había enfrentado algo así, parecía desvanecerse cada día. El rostro, antes lleno de vida, ahora exhibía rasgos de cansancio y miedo. Rafael, en sus investigaciones, comenzó a notar inconsistencias en el testimonio de Pedro. Algo no encajaba, una pequeña discrepancia en la línea del tiempo que podría ser la clave para cambiar el rumbo del juicio. Pedro afirmaba que había visto el reloj poco antes de la desaparición y que Samantha estaba en la casa en ese momento exacto. Sin embargo, Rafael logró verificar con otros empleados que Pedro había pasado un buen tiempo en la oficina antes de salir y regresar a la sala donde estaba Samantha. Ese intervalo podría ser crucial, pero aún era insuficiente para probar cualquier manipulación directa. Mientras Rafael intentaba juntar las piezas, Pedro continuaba aumentando la presión. Usó sus conexiones para acelerar el proceso, asegurando que Samantha fuera juzgada rápidamente y, de preferencia, sin mucho tiempo para defensa. Cada movimiento suyo era un intento de aplastar cualquier esperanza de Teresa, haciéndola sentir el peso de su error al desafiar su poder. Para Pedro, esto no era solo sobre un reloj, era sobre control, sobre mantener su mundo en orden y sus reglas intactas. El sentimiento de impotencia que permea a Teresa mientras observa a su hija ser engullida por un sistema que parece no tener espacio para justicia o compasión. Rafael, a pesar de inexperto, siente el peso de sus responsabilidades, pero también la urgencia de luchar contra un adversario que juega sucio y sin escrúpulos. Sabe que necesita más que solo buena voluntad para equilibrar las fuerzas contra Pedro Miguel, pero por ahora todo lo que tiene son sus convicciones y la determinación de no dejar que otra joven sea injustamente tratada. Teresa, por su parte, se siente perdida. Cada día que pasa es un recordatorio cruel de que el sistema está del lado de Pedro. Pero en el fondo de su dolor encuentra una pequeña chispa de resistencia. No puede rendirse con Samantha. No ahora, no nunca. Rafael promete a Teresa que hará lo posible y lo imposible para probar la inocencia de Samantha, incluso sabiendo que el camino por delante está lleno de obstáculos casi infranqueables. La lucha de Teresa y Rafael contra Pedro Miguel apenas está comenzando, y la desesperación inicial comienza a transformarse en una determinación feroz de luchar contra las injusticias que se acumulan. El tribunal estaba lleno, y la atmósfera era densa, casi sofocante. Cada persona presente parecía sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomarse. El juez Víctor Jiménez, con su semblante severo y postura imponente, presidía el juicio con una rigidez que dejaba clara su intolerancia hacia el crimen. Pedro Miguel, sentado junto a sus abogados, mantenía una expresión de frialdad calculada, confiado en que todo saldría según lo planeado. Teresa observaba a su hija Samantha sentada en el banquillo de los acusados y sentía el corazón apretarse a cada momento que pasaba. La joven estaba pálida, sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Para Samantha, el juicio no era solo sobre su inocencia, sino sobre intentar entender cómo su vida se desmoronó tan rápidamente. Rafael,
El joven abogado que asumió su defensa estaba a su lado, intentando transmitir confianza, aunque él mismo sentía el peso abrumador de las circunstancias. Los abogados de Pedro fueron implacables en sus argumentos finales. Pintaron un cuadro de Samantha como una delincuente oportunista, lista para aprovechar cualquier oportunidad para robar. Reforzaron la narrativa del valor del reloj, insinuando que Samantha había premeditado el robo, aprovechándose de la confianza que Pedro supuestamente había depositado en los empleados. Con cada palabra, la figura de Samantha como víctima desaparecía, siendo sustituida por la imagen de una criminal que necesitaba ser ejemplarmente castigada. Rafael, en su turno, se levantó e hizo lo posible por destacar las inconsistencias del caso, enfatizando que la versión de Pedro Miguel tenía lagunas y que la imagen de Samantha como ladrona no tenía sentido para quienes la conocían. Señaló lo absurdo de que alguien tan joven y sin antecedentes intentara un robo en un lugar donde sería inmediatamente sospechosa. Rafael apeló a la lógica y a la razón, pero cada argumento suyo parecía chocar contra un muro intransigente, la influencia y el poder de Pedro Miguel. El juez Víctor escuchaba todo atentamente, su rostro inmutable dando pocas pistas sobre lo que estaba pensando. Era conocido por su dureza y por su tendencia a aplicar las penas más severas siempre que fuera posible, y el caso de Samantha parecía encaminarse a ser uno de esos ejemplos. Teresa apenas podía respirar mientras el juez comenzaba a hablar, sus ojos fijos en el hombre que en pocos momentos definiría el destino de su hija. El tribunal ha examinado cuidadosamente todas las pruebas y ha escuchado los argumentos de las partes involucradas. Comenzó el juez Víctor, su voz resonando en la sala, trayendo un silencio aún más opresivo. Ante las pruebas presentadas y considerando la gravedad del crimen cometido, este tribunal no puede ignorar el impacto de este acto sobre el orden y la seguridad de la sociedad. Teresa apretó las manos hasta que los nudillos se pusieron blancos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Rafael miró a Samantha intentando transmitir algún mensaje de esperanza, pero sabía que sus palabras y esfuerzos se estaban desvaneciendo. Pedro Miguel, por su parte, estaba en un estado de casi euforia contenida. Había esperado este momento y el destino de Samantha parecía sellado. El juez Víctor ajustó sus gafas, mirando directamente a Samantha mientras pronunciaba la sentencia que nadie quería escuchar. La acusada Samantha es condenada a la pena de muerte por ejecución en la silla eléctrica. Las palabras eran frías, cortantes como una cuchilla, y cayeron sobre Teresa como un golpe mortal. Gritó, un sonido de puro dolor que resonó por el tribunal, mientras Rafael cerraba los ojos por un instante, sintiendo el peso abrumador de la injusticia. El shock se esparció por la sala. Los funcionarios del tribunal se miraban entre sí, algunos visiblemente incómodos con la severidad de la sentencia. El sonido del llanto de Teresa se mezclaba con el murmullo creciente del público. Pedro Miguel, sentado, respiró hondo y esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Para él, aquello era una victoria completa, un acto de venganza que se materializaba ante sus ojos. Sin embargo, antes de que el juez pudiera finalizar la sentencia, las puertas del tribunal se abrieron con fuerza. Un hombre entró apresuradamente, con pasos decididos y una mirada determinada que capturó inmediatamente la atención de todos. Los murmullos se silenciaron y todas las miradas se volvieron hacia la figura que atravesaba el tribunal. Pedro Miguel, al ver al hombre, quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo el color. Era Juan, su hijo, a quien todos creían muerto desde hacía años. «Soy Juan Miguel», dijo el hombre, su voz firme y resonante, rompiendo el silencio absoluto que había tomado la sala. «Y estoy aquí para contar la verdad
sobre lo que realmente sucedió en la mansión de mi padre. La revelación cayó como un rayo, sorprendiendo a todos los presentes y creando una ola de murmullos y exclamaciones de sorpresa. El juez Víctor miró a Juan con una mezcla de sorpresa y escepticismo, mientras Pedro Miguel solo lo miraba, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Juan continuó explicando que él y su madre, Olivia, habían huido para escapar de los abusos de Pedro, fingiendo sus muertes para asegurarse de que nunca los encontraran. Detalló los años de sufrimiento bajo el control de Pedro y cómo decidieron desaparecer para protegerse. Juan contó que Rafael, en su investigación, había logrado encontrarlo y convencerlo de volver para exponer las mentiras de Pedro, especialmente al descubrir que Samantha estaba a punto de ser injustamente condenada. Las palabras de Juan fueron un golpe devastador para Pedro Miguel, quien hasta entonces controlaba el juicio con mano firme. La revelación de que su hijo estaba vivo y aún más dispuesto a exponer sus crímenes alteró drásticamente el clima del tribunal. El juez Víctor, después de escuchar a Juan, decidió que el tribunal necesitaría un receso para evaluar la nueva situación. El juez finalmente ordenó una pausa mientras Teresa corría a abrazar a Samantha, llorando de alivio e incredulidad. Juan, ahora junto a Rafael, ofrece su apoyo y una promesa de que la verdad será revelada. Pedro Miguel, sentado, mira a su alrededor con una mezcla de furia y desesperación, dándose cuenta de que el control que creía tener se estaba escapando de sus manos. La presencia de Juan en el tribunal no solo revirtió las expectativas del caso, sino que abrió el camino para la revelación de verdades aún más profundas que prometen desmantelar la fachada cuidadosamente construida por Pedro Miguel. El regreso del hijo perdido de Pedro había sacudido los cimientos del caso, y ahora todos los ojos estaban puestos en lo que vendría a continuación. El juez Víctor Jiménez, que ya había demostrado su dureza, parecía aún más concentrado mientras observaba el desarrollo de los eventos. Sabía que el testimonio de Juan podría cambiarlo todo, y el peso de esa posibilidad flotaba sobre la sala como una nube cargada. Juan se colocó en el estrado de los testigos, su presencia imponente y decidida contrastando con el clima sombrío del tribunal. Comenzó su testimonio describiendo los abusos que él y su madre, Olivia, sufrieron a manos de Pedro Miguel. Habló sobre el control opresivo, los ataques de ira y el miedo constante que los acompañaba. Cada palabra de Juan era como una cuchilla cortante, desnudando el verdadero rostro de Pedro ante todos. Explicó que para liberarse, él y Olivia habían fingido sus muertes y huido a un país lejano, viviendo bajo nuevas identidades para escapar de la sombra de Pedro. A medida que Juan contaba su historia, los murmullos entre el público aumentaban. El choque y la indignación eran palpables, y hasta los abogados de Pedro parecían desestabilizados por el inesperado giro de los eventos. Pedro Miguel, que hasta entonces había mantenido una fachada de control, ahora estaba visiblemente perturbado, su rostro contraído en una expresión de ira e incredulidad. Jamás esperó que Juan reapareciera, mucho menos para destruirlo públicamente. Tras el testimonio de Juan, Rafael se levantó, sosteniendo en sus manos la pieza final, que podría sellar el destino de Pedro. Se acercó al juez con una determinación renovada. «Excelencia, me gustaría presentar nuevas pruebas que corroboran el testimonio del señor Juan Miguel y que demuestran de forma inequívoca la inocencia de Samantha». Rafael mostró un pendrive que contenía las grabaciones de seguridad obtenidas con la ayuda de los empleados de la mansión que habían sido víctimas del mismo abuso de poder que Juan describió. Con la autorización del juez Víctor, las imágenes comenzaron a proyectarse en la sala del tribunal. Las grabaciones eran claras y detalladas, mostrando a Pedro Miguel en la oficina, examinando el reloj de diamantes con una mirada calculadora. Luego,
se dirigía al pasillo donde las mochilas de los empleados estaban alineadas. Pedro tomó una mochila idéntica a la de Samantha y colocó el reloj dentro, ajustándolo meticulosamente para que pareciera natural. La grabación continuaba mostrando a Pedro volviendo a la sala principal y poco después llamando a los empleados para anunciar la desaparición del reloj. La sala de juicio quedó en silencio absoluto mientras todos observaban las imágenes. La revelación fue un golpe directo a la narrativa que Pedro había construido. Los susurros de asombro pronto se transformaron en murmullos de indignación. Teresa, con los ojos fijos en la pantalla, sintió una mezcla de alivio e ira crecer dentro de sí. Samantha, al ver las imágenes, finalmente dejó escapar las lágrimas que había estado conteniendo, las emociones finalmente desbordándose. Pedro Miguel, confrontado con las pruebas irrefutables de su propia maquinación, no pudo esconder la expresión de sorpresa y miedo. Por primera vez estaba sin palabras. Su máscara de control y frialdad se desmoronaba ante todos, revelando al hombre desesperado y vengativo que siempre había sido. Los abogados de Pedro, que hasta ese momento habían defendido el caso con confianza, ahora estaban en una situación insostenible, incapaces de refutar las contundentes pruebas presentadas por Rafael. El juez Víctor, que hasta entonces había mantenido una postura reservada, parecía profundamente impresionado. Hizo una pausa larga antes de hablar, ponderando sobre el impacto de las nuevas evidencias. La sala aguardaba en un silencio tenso mientras el juez volvía a pronunciarse. Ante las nuevas pruebas presentadas y el testimonio del señor Juan Miguel, este tribunal considera que las acusaciones contra Samantha fueron fabricadas de forma deliberada por el señor Pedro Miguel. La voz del juez era firme, cargando la autoridad que la situación exigía. El juez continuó, ahora dirigiendo su mirada a Pedro Miguel, que parecía disminuido en su silla. Señor Pedro Miguel, el tribunal ordena su arresto inmediato bajo los cargos de perjurio, falsificación de pruebas y abuso de poder. Sus crímenes contra la joven Samantha y contra su propio hijo son inaceptables y serán juzgados con el rigor de la ley. Los policías que estaban de guardia se acercaron a Pedro, esposándolo sin ceremonia. Pedro, que siempre creyó estar por encima de todos, ahora estaba siendo llevado como un criminal común, expuesto y deshonrado ante todos. La acusación contra Samantha fue oficialmente revocada y el juez la declaró inocente de todos los cargos. Las lágrimas de Teresa fluyeron libremente mientras abrazaba a Samantha, sintiendo un alivio que parecía imposible minutos antes. Rafael, aunque aún nuevo en la profesión, había demostrado su valía al sacar la verdad a la luz y salvar a Samantha de un destino injusto. Teresa, aún sollozando de emoción, agradeció a Rafael y a Juan, que se habían mostrado verdaderos héroes en medio del caos. Juan, observando a Pedro ser llevado, sintió una mezcla compleja de emociones. Había venganza, sí, pero también un profundo pesar por el padre que nunca conoció verdaderamente. Sin embargo, sabía que se había hecho justicia y que la verdad finalmente había prevalecido sobre las mentiras y manipulaciones de Pedro Miguel. Pedro, ahora siendo escoltado fuera del tribunal, era un hombre derrotado y sin el poder que tanto apreciaba. Para Teresa, Samantha y Juan, el camino por delante era de reconstrucción y renovación, con la certeza de que, incluso ante las mayores adversidades, la verdad y la justicia pueden triunfar. El inicio de la caída de Pedro Miguel marcaba no solo el fin de un tirano, sino también el renacimiento de vidas que él intentó destruir. El arresto de Pedro Miguel trajo una nueva era para todos los involucrados. Con el antiguo patriarca encarcelado, la mansión que antes fuera un símbolo de opresión y control pasó a tener un nuevo dueño, Juan.
al heredar la propiedad, Juan sintió el peso de transformar ese lugar sombrío en un hogar que reflejara los valores de acogida, respeto y renovación. Sabía que este cambio no sería solo para él, sino para todos los que de alguna forma fueron afectados por las actitudes de su padre. Una de las primeras acciones de Juan fue invitar a Teresa a regresar a la mansión, esta vez no como una simple empleada, sino como una gestora de la casa, alguien en quien confiaba plenamente para ayudar a transformar el ambiente. Sabía que Teresa poseía una fuerza silenciosa y una sabiduría que harían de la mansión un lugar verdaderamente acogedor. Cuando hizo la invitación, Teresa, aún emocionada con los recientes acontecimientos, dudó por un momento, pero la mirada sincera de Juan y la promesa de un nuevo comienzo hicieron que ella aceptara. Teresa, siempre resiliente, vio en la oferta de Juan una oportunidad de reconstruir su vida. Recordaba cómo la mansión había sido un lugar de dolor y humillación, pero ahora, bajo el nuevo liderazgo de Juan, veía la oportunidad de reescribir esos recuerdos. Al regresar, encontró un ambiente transformado. Juan había eliminado todos los símbolos que recordaban la era de Pedro Miguel, reemplazándolos con elementos que reflejaban una atmósfera de paz y esperanza. Las paredes, antes cargadas de obras de arte frías e impersonales, ahora exhibían fotografías de paisajes y obras de artistas locales que irradiaban calidez y vida. Olivia, la madre de Juan, también regresó, ahora libre del fantasma de Pedro. Ella y Juan trabajaron lado a lado para transformar la mansión en un hogar que celebrara la vida y la superación. Para Olivia fue un regreso cargado de significado. Había huido de ese lugar para salvarse a sí misma y a su hijo, pero ahora, de vuelta, sentía que finalmente podía cerrar el ciclo y construir algo positivo a partir de las ruinas del pasado. Olivia trajo consigo un sentido de ligereza y sabiduría, apoyando a Juan en cada paso de esta nueva jornada. Con Teresa al frente de la administración de la casa, los cambios continuaron. Organizaba al equipo de empleados, dando voz y autonomía a todos, algo impensable en los tiempos de Pedro Miguel. El ambiente, que antes era un reflejo de la tiranía de Pedro, se transformó en un lugar donde los empleados eran respetados y sus opiniones valoradas. Teresa se encargaba de recordar a todos que ahora eran una familia, un grupo unido por la resiliencia y la voluntad de seguir adelante. Samantha, inspirada por toda la experiencia que había vivido, tomó una decisión importante para su futuro. Durante los días más oscuros de su vida, vio cuán devastador podía ser estar a merced de un sistema que parecía no ver a las personas más allá de las apariencias y las circunstancias. Rafael, su abogado, había sido un faro de esperanza, y su impacto en su vida la hizo darse cuenta de la importancia de luchar por la justicia. Con el apoyo de su madre y de Juan, Samantha decidió estudiar Derecho con el sueño de convertirse en una abogada capaz de ayudar a otras personas que, como ella, necesitaban una voz. La decisión de Samantha trajo un nuevo brillo a sus ojos. Se dedicó a los estudios con una determinación que sorprendió a todos. Juan y Olivia apoyaron su jornada, ayudándola con todo lo que necesitara para alcanzar su objetivo. Teresa, orgullosa, acompañaba cada logro de su hija, sintiendo que, a pesar de todo, la vida les había dado una segunda oportunidad. La mansión, que antes fuera un símbolo de autoritarismo, ahora se estaba convirtiendo en un centro de comunidad y apoyo. Juan comenzó a organizar eventos benéficos y abrió las puertas de la casa a proyectos locales, transformando el lugar en un punto de encuentro para acciones que promovían la justicia social y el bienestar colectivo. También creó una fundación en nombre de su madre, Olivia,
destinada a apoyar a mujeres y niños que huían de situaciones de violencia y abuso, ofreciendo recursos y apoyo para que pudieran recomenzar sus vidas. Olivia, con su experiencia y empatía, se involucró directamente en los proyectos de la fundación, ofreciendo mentorías y apoyo emocional a quienes lo necesitaban. Su presencia en la mansión simbolizaba la victoria del coraje sobre el miedo, y su trabajo diario, junto a Juan y Teresa, hizo de la mansión un lugar de cura y esperanza. Con el paso del tiempo, la mansión de Pedro Miguel se convirtió en lo opuesto de todo lo que él había representado. El lugar que un día fue un monumento al control y al miedo, ahora florecía como un símbolo de resiliencia y renovación. Los pasillos, antes silenciosos, ahora resonaban con risas, conversaciones y el sonido de nuevas oportunidades que se creaban cada día. La mansión se transformó en un refugio, un lugar donde se podían escribir nuevas historias y donde el pasado no era olvidado, sino superado. Para Teresa, Samantha, Juan y Olivia, la mansión era más que una casa, era un testimonio de que, con coraje y determinación, hasta las heridas más profundas podían ser curadas. Cada rincón de la mansión ahora reflejaba no solo el gusto de Juan, sino el espíritu colectivo de todos los que ayudaron a transformar ese espacio. Samantha, ahora iniciando su jornada en la Facultad de Derecho, determinada a hacer la diferencia, mientras Teresa observa con orgullo y gratitud el lugar que se había convertido en un verdadero hogar para todos. Juan, junto a Olivia, mira a la mansión y siente que finalmente habían logrado transformar el pasado en una base sólida para un futuro brillante y lleno de posibilidades. La mansión de Pedro Miguel, ahora llena de vida y propósito, se convirtió en un testimonio del poder de la renovación y de la fuerza de reconstruir. Con Pedro Miguel preso y esperando juicio, la vida para Teresa, Samantha, Juan y Olivia comenzó a seguir un nuevo rumbo. Los días que siguieron fueron de adaptación y renovación, marcados por una búsqueda colectiva por justicia y por el deseo de reconstruir sus vidas, lejos de la sombra del pasado sombrío dejado por Pedro. El juicio de Pedro Miguel se convirtió en un evento de gran interés público. La imagen del empresario poderoso e intocable había sido deshecha y ahora estaba ante la ley, enfrentando las consecuencias de sus actos. Durante el juicio aparecieron nuevos testigos, incluidos antiguos empleados de la mansión y socios de negocios, que compartieron relatos de cómo Pedro manipulaba, abusaba y explotaba a todos a su alrededor. Las pruebas contra él eran abrumadoras, y su intento de mantener cualquier vestigio de dignidad fue rápidamente deshecho por la fuerza de los testimonios y las evidencias. El juez, reconociendo la gravedad de los crímenes, no dudó en condenar a Pedro Miguel a cadena perpetua. Pedro recibió la sentencia con una mezcla de furia y desesperación, su orgullo destrozado ante el público. Había perdido todo, su libertad, su imperio y, más dolorosamente, el respeto y el amor de su propio hijo. Cuando fue llevado a cumplir su pena, Pedro se convirtió en un ejemplo de que el abuso de poder y la falta de humanidad tenían un alto precio a pagar. Mientras Pedro enfrentaba su nueva realidad, Teresa y Samantha seguían adelante, reconstruyendo sus vidas con la ayuda de Juan y Olivia. Teresa, ahora gestora de la mansión, florecía en su nuevo rol. No solo organizaba la casa, sino que también se involucraba en los proyectos comunitarios que Juan había iniciado. La mansión se había convertido en un punto de apoyo para muchos en la comunidad, con programas educativos, eventos culturales e iniciativas de apoyo a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Samantha, inspirada por su propia experiencia y por la determinación de Rafael, se sumergió de lleno en sus estudios de derecho. La joven
se destacó en la facultad desde el primer día, motivada por la pasión de hacer la diferencia y ayudar a quienes no tenían voz. Se involucró en proyectos de derechos humanos y abogacía social, utilizando su propia historia como un faro de esperanza para otros estudiantes y colegas. A lo largo de los años de facultad, Samantha también se mantuvo cercana a Rafael, quien se convirtió en un mentor y amigo. Seguía de cerca el progreso de Samantha, ofreciendo consejos y aliento siempre que enfrentaba desafíos. El impacto que Rafael había tenido en su vida fue profundo, y Samantha sabía que sin él, su camino podría haber sido completamente diferente. Mantuvieron un vínculo fuerte, una amistad que trascendió el papel de abogado y cliente, evolucionando hacia una sociedad basada en respeto y un objetivo común de buscar justicia. La relación entre Juan y Teresa también evolucionó con el tiempo. El respeto y la gratitud mutuos florecieron en una amistad sincera. Compartían la responsabilidad de transformar la mansión y esa asociación trajo momentos de reflexiones profundas sobre el pasado, la cura y las nuevas posibilidades. Teresa y Juan frecuentemente discutían sobre los desafíos que enfrentaron y cómo podían usar sus experiencias para seguir ayudando a otros. Conforme pasaron los años, Teresa y Juan desarrollaron una conexión especial. El apoyo mutuo y las batallas compartidas contra el legado de Pedro Miguel fortalecieron sus lazos. Juan, que había sido privado de una verdadera familia por tanto tiempo, encontró en Teresa y Samantha un sentido de pertenencia que pensaba haber perdido para siempre. Aunque la relación entre Juan y Teresa permaneció en una esfera de profunda amistad y respeto, había un entendimiento tácito de que esa conexión especial era algo que trascendió los eventos que los unieron. Mientras Samantha continuaba su jornada académica, Teresa encontró nuevas formas de contribuir a la comunidad. Inició un programa de mentoría para jóvenes mujeres, especialmente aquellas que, como ella, enfrentaban desafíos sociales y financieros. Sus charlas inspiradoras sobre resiliencia y superación de adversidades atrajeron a muchas personas, y Teresa comenzó a ser vista como una figura de fuerza y esperanza en la comunidad. En el día de su graduación, Samantha subió al escenario para recibir su diploma, siendo aplaudida por todos los que la apoyaron durante el camino. Teresa, sentada en la primera fila, no pudo contener las lágrimas de orgullo. Samantha no era solo su hija, sino un ejemplo vivo de coraje y determinación. Juan y Olivia, junto a Teresa, aplaudían con entusiasmo, conscientes de que ese momento representaba más que una simple conquista académica, era el triunfo de la justicia y la verdad sobre las adversidades. Tras la graduación, Samantha comenzó a trabajar en una ONG dedicada a los derechos humanos y a la defensa de personas injustamente tratadas. Su trabajo se centraba especialmente en casos de abuso de poder e injusticias sociales, utilizando lo que había aprendido tanto en la teoría como en su experiencia personal para luchar por cambios reales. Samantha no veía su carrera solo como una profesión, sino como un llamado, una misión de vida para garantizar que otras personas nunca pasaran por lo que ella y su madre pasaron. La mansión de Pedro Miguel, ahora transformada en un símbolo de resiliencia y renovación, continuó sirviendo como un faro para la comunidad. Con Juan, Teresa y Olivia al frente, el lugar se convirtió en un santuario de esperanza y un centro activo de cambios sociales. Abrieron espacio para nuevos proyectos, incluidos programas educativos y apoyo psicológico para aquellos que, como ellos, necesitaban una segunda oportunidad. Juan, al reflexionar sobre todo lo que habían logrado, sintió una profunda gratitud por haber encontrado una nueva familia en Teresa y Samantha. Sabía que juntos habían conseguido transformar no solo un espacio físico, sino también sus vidas y las de muchos otros.
La jornada de todos ellos estuvo marcada por desafíos y pérdidas, pero también por victorias y el renacimiento de algo bello y significativo. Al mirar hacia el futuro, Juan, Teresa, Samantha y Olivia sabían que aún había mucho por hacer. Pero a diferencia del pasado, ahora enfrentaban cada día con esperanza y determinación. La mansión, que un día fuera símbolo de tiranía, ahora se erguía como un testimonio vivo del poder de la verdad, la justicia y la capacidad humana de reconstruirse, incluso ante las mayores adversidades. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.